Bueno, bienvenidos. Este es el curso de matemáticas de la licenciatura en diseño industrial. Ya habíamos hecho pequeña presentación por Instagram. Mi nombre es Stephanie. Lo que corresponde hoy es hacer una pequeña revisión del curso en cuanto a la parte de EVA, que va a ser el espacio principal en el que vamos a hacer intercambios. Vamos a hacer publicaciones y con respecto a las decisiones y ajustes del cronograma. La dinámica de trabajo va a ser todo a través de Zoom. Vamos a reunirnos los días lunes a las 9 con este ID aquí por Zoom, con este ID. Si tienen algún inconveniente o necesitan saber cómo acceder, esta es la página a la que deben ingresar para tener más información. Hemos estado haciendo publicaciones de manera no oficial por la cuenta de Instagram, que es esta de acá. Y en cuanto al programa que vamos a utilizar durante todo el curso va a ser geogebra.org. Si lo van a descargar, se les recomienda que por favor descarguen la graficadora 3D. Estos son los contenidos del curso y lo que hoy nos corresponde revisar son las cónicas. Aquí encontrarán toda la parte de secciones cónicas. Ya hay videos que se subieron hace una semana que espero que ya lo hayan revisado, porque lo único que vamos a hacer hoy es mirar la parte del repartido 1.1. En ese repartido no estamos haciendo una revisión de cada una de las figuras, porque esa revisión ya se hizo en los videos. Lo que vamos a hacer es más revisar la parte operativa. En la parte operativa que vamos a realizar va a ser a partir de ejemplos y les van a quedar algunas actividades a realizar. Entonces partamos con la circunferencia y recordemos que habíamos dicho que habían tres ecuaciones que utilizábamos para representar la circunferencia. Teníamos la canónica, x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2, que esta la utilizamos cuando la figura se encuentra centrada, cuando está en el origen. Cuando la ecuación tiene un desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, lo que cambiamos es, en vez de poner x a la 2, ponemos x menos h al cuadrado. Y si hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, ponemos y menos k al cuadrado. Eso es lo único que hace lo que quiere decir la ecuación ordinaria, que hay un desplazamiento en el sentido vertical o en el sentido horizontal. Y la ecuación general la reconocemos fácilmente porque está igualada a 0. Entonces miremos el primer ejemplo. Aquí lo que nos están pidiendo es demostrar que la ecuación es realmente una circunferencia, pero esta ecuación que tenemos acá, como la tenemos igualada a 0, es una ecuación general. ¿Qué debemos hacer? A partir de esa ecuación vamos a llegar a la ecuación ordinaria, que es, si nos fijamos, tiene un x menos h al cuadrado y un y menos k al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene por un lado las x, por un lado las y. Y aquí nosotros los tenemos así como escritas un poco revuelticas. Entonces el primer paso que debemos hacer es organizarlas. Escribir la ecuación juntando todos los términos de variables semejantes. Entonces escribimos x a la 2 más 6x y por el otro lado y a la 2 menos 2y. Y el término independiente, el término que no está acompañado ni por x ni por y, lo dejamos donde estaba. Ahora lo que sigue es completar los cuadrados, perdón, lo que sigue es pasar este es menos 6 al otro lado, ¿sí? Ese menos 6, si lo pasamos al otro lado, lo que hacemos es sumarlo, ¿no? Si está restando, lo paso a sumar. Ahora sí, lo que sigue es completar los cuadrados. Pero antes de completar los cuadrados, vamos a revisar un poco esta ecuación de acá, que tenemos que es x más y a la 2, que si se fijan, corresponde con esta de x menos h al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer acá es romper paréntesis. ¿Pero cómo se rompe paréntesis? Se escribe x a la 2, es decir, el primer término al cuadrado, más, que es el signo de acá, más 2 veces el primer término por el segundo, y el último término siempre va a estar escrito al cuadrado y nos queda y al cuadrado. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos volver atrás, lo que tendríamos que hacer es sacar la raíz del primer término, x a la 2, y la raíz del segundo término, la raíz cuadrada de ambos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos la raíz cuadrada de ambos términos, quedaría este cuadrado de acá con este exponente de acá se cancelan y me queda solo x.
y este raíz de acá, que es un cuadrado, con este exponente, con este 2, se cancelan y me queda y. Entonces escribo x más y este x y y, perdón, y este más es el signo que tengo acá después del cuadrado. Con esto claro, volvemos acá. Entonces, este x a la 2 más 6x, para poderlo escribir como x menos h al cuadrado, tenemos que completar. ¿Cómo se completa? Pues lo primero que hacemos es sacar la raíz cuadrada del primer término, que ya vimos que era x. Ahora, nosotros además sabemos que el segundo término es el resultado de multiplicar 2 veces el primer término con el último término. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6, ¿no? Que sería hacer la división. Entonces sería 6 dividido en 2 me da 3, ¿sí? Y esta x que sería el x de acá. Pero fijémonos que este término que nosotros tenemos acá tiene que estar al cuadrado. Entonces lo único que hacemos es hacer 3 a la 2, 3 por 3 es 9. Y ahí completamos la ecuación. X a la 2 más 6x más 9. Y lo que hacemos simplemente es reemplazar esta ecuación que ya teníamos en la anterior, en la de acá arribita. Entonces escribimos x a la 2 más 6x más 9 más y a la 2 menos 2y más 6 y más 9. ¿Pero por qué este más 9? Porque yo ya sumé al lado izquierdo un 9 y esto es una ecuación. Eso quiere decir que hay como una balanza. Si yo estoy sumando a un lado, lo tengo que sumar al otro. Por eso es que se tiene que poner ese más 9, para evitar que se rompa ese equilibrio. Si yo sumo a un lado, sumo al otro. Si resto a un lado, resto al otro. Y hacemos exactamente lo mismo para la variable y. Entonces, volvamos a ver. Nosotros ya sabemos que tenemos que llegar a la forma de y menos k al cuadrado. Entonces es repetir x más y al cuadrado. Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del primer término. Como es y a la 2, se cancela la raíz cuadrada de acá con el exponente del y, que es un 2, y me queda y. Y hago la misma pregunta. ¿Yo qué número multiplico con 2 para que me dé 2? Pues 1, ¿no? Y esta x, que, perdón, esto aquí no sería una x, sino una y, vendría de acá. Ahora, ¿cómo hacíamos para encontrar el último término? Pues simplemente el valorcito que yo había encontrado acá lo elevaba al cuadrado. Y 1 por 1 pues me da 1. Entonces ahí ya tenemos completada la ecuación. Es y a la 2 menos 2y más 1. Y con este y a la 2 menos 2y más 1 completamos nuevamente la ecuación. Entonces ya teníamos x a la 2 más 6x más 9. Ahora escribimos y menos y a la 2 menos 2y más 1. 6 más 9 y lo mismo que hemos hecho arriba. Como sumamos más 1 al lado izquierdo, debemos sumar más 1 al lado derecho. Lo que sigue aquí es simplemente sumar estos valorcitos de acá. Nos queda 16. Es lo que se hace en ese paso. ¿De dónde sale este x más 3 al cuadrado? Pues de acá mismo, de acá arribita. ¿Sí? Nosotros ya habíamos dicho que la ecuación era x a la 2 más 6x más 9. Si hacemos este procedimiento de acá, hallamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, ya vimos que es x. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. Y el término que va en la mitad es el término, el valor, el signo, perdón, es este signo que queda después del x al cuadrado. ¿Bien? Y exactamente hacemos lo mismo con la otra parte, entonces nos quedaría. Ya sabemos que hallamos la raíz cuadrada, nos queda y ya habíamos visto que el término de acá era 1. Y ponemos el menos, que es el signo que está después del cuadrado. Entonces nos queda y menos 1 al cuadrado. Y lo último que hacemos es para que nos corresponda con la ecuación de arriba, con esta de acá, con la ecuación ordinaria, lo escribimos como un 4 a la 2. Y con esto ya tenemos que la circunferencia se encuentra centrada en menos 3, 1 y que el radio es 4. Con esta información ya podemos graficar en GeoGebra. Vamos a GeoGebra, te decimos que queremos que nos deje ver, que vamos a trabajar con geometría.
y que queremos ver la calculadora. Y ahí escribimos el punto que habíamos dicho que era menos 3 y 1 y le damos Enter. Ahí nos apareció un puntico, pero para ver dónde estaba le damos mostrar eje y le vamos a decir cuadrícula visible, cuadrícula mayor y menor. Y ahí está, en el punto menos 3 en el eje X y en el punto 1 del eje Y. Y vamos a graficar la circunferencia. Entonces escribimos circunferencia, ¿sí? Vamos a hacer la circunferencia con un punto. Y el primer punto es A, que va a ser el centro. Y el segundo punto va a ser el radio, que habíamos dicho que era 4. Y ahí está. Veamos que aquí esta ecuación es la misma que teníamos en el repartido. Si la ven, x más 3 a la 2 más y menos 1 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, que en este caso lo escriben como 16. Y esta sería la representación de la ecuación que acabamos de ver. Entonces, efectivamente, corresponde con una circunferencia. Bueno, ahora veamos la elipse. Hay una pequeña descripción allí que no le vamos a prestar atención. Lo que nos importa es ver otra vez la ecuación canónica y la ecuación ordinaria. ¿Cómo se aplica en la ecuación canónica? Habíamos dicho que era cuando estaba centrado en el origen, y lo que nos interesa ver acá es que la elipse concentra en el origen, donde esta A que está debajo de la X con A,0 y menos A,0 son las intersecciones con el eje X, y esta B que está debajo de la Y en esta ecuación son las intersecciones con el eje Y. Sería la intersección 0B y 0 menos B la intersección con el eje Y. En cuanto a la ordinaria, ya habíamos visto, y otra vez lo repito, que lo único que hace es cambiarse la X por un X menos H y la Y con un Y menos K cuando, por ejemplo, en el X menos H, cuando hay un movimiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es decir, cuando estamos desplazando en el eje horizontal, y esta Y cuando se cambia a un Y menos K cuando hay un cambio en el sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces aquí lo que nos están pidiendo es trazar la gráfica de la ecuación 20x a la 2 más 9y a la 2 igual a 180. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dividir. ¿Por qué? Porque vamos a partir de esta ecuación que tenemos acá y vamos a tratar de llegar, en este caso, a la ecuación canónica. Y entonces, lo primero que vemos es que lo que está después del igual es un 1, o a la derecha del igual es un 1. Entonces, lo más sencillo acá es empezar a dividir al lado derecho, con respecto al valor del lado derecho. Entonces, en este caso teníamos que es 180. Entonces, dividimos, como estamos en una ecuación, o sea, lo que estoy sumando lo sumo a un lado, lo que resto a un lado lo resto al otro, y como es una división, lo que estoy dividiendo a un lado lo divido también al otro. Entonces divido a ambos lados de la ecuación por 180. Entonces ahí me sale el 1. Y por la propiedad que les puse aquí al lado, yo sé que yo puedo escribir esta ecuación de aquí arribita como la suma de dos fraccionarios con el mismo denominador, que el denominador sería el 180. Y lo único que hago aquí enseguida es simplificar, que es dividir por el mismo número, tanto arriba como tanto el numerador como el denominador. Dividir, ¿bien? Entonces me queda x a la 2 más 9 más y a la 2 sobre 20, y de aquí lo único que me queda es ver quién es a y quién es b. Entonces ya sabemos que a al cuadrado es 9, ¿no? Entonces si sacamos la raíz a ambos lados, nos queda la raíz de a al cuadrado es a, que eso ya lo vimos, y la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Ahora, sabemos que b a la 2 es igual a 20, este de acá, ¿no? Así que la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4.47, que por términos prácticos vamos a escribirlo como aparece acá abajo. Y esta ecuación, como ya lo habíamos dicho, corresponde a la ecuación canónica. Entonces, las intersecciones con el eje X, ¿cuáles van a ser? Van a ser 3, 0 y menos 3, 0. Y la intersección es con el eje Y, que ya sabemos que es este B de acá abajito,
va a ser 0 menos raíz de 20 y 0 raíz de 20. ¿Por qué sabemos esto? Porque la misma definición nos está diciendo cuáles son los cortes. Bien, les queda como tarea revisar la representación de esto en GeoGebra. Ya vimos cómo se hacía con la circunferencia, con elipse no es muy diferente, entonces les queda como tarea ver eso de allí. Y les queda la revisión de actividades igual que las de la circunferencia. Revisemos la parábola. La diferencia con las anteriores es que la parábola hay que prestarle atención. La imagen de la parábola, como las vemos acá, dependiendo de cómo yo tenga la imagen, me va a decir si el primer término o el valorcito que tenga aquí acompañando el P va a ser positivo o negativo. Vamos con calma. Veamos esta primera ecuación, ¿sí? Tenemos que es y al cuadrado igual a 4px. Lo primero que yo me tengo que fijar es el término que no está al cuadrado, en este caso es x. Como ese término que no está al cuadrado es x, eso me quiere decir que la parábola va a abrir o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué me determina si abre hacia la derecha o hacia la izquierda? El signo que esté a la izquierda del 4. Si ese signo es positivo, me abre hacia el lado derecho. Si por el contrario, miremos acá, es negativo, me abre hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, como tiene el x que no está al cuadrado, derecha o izquierda, o sea, va a abrir en el sentido horizontal. Ahora, ¿qué me determina si abre hacia izquierda o hacia derecha? El signo que acompaña al 4. Lo mismo pasa en el eje vertical. Entonces, miremos esta ecuación de acá. Tenemos que es x al cuadrado igual a 4py. ¿Cuál es el término que no está al cuadrado? El y. Como ese y no está al cuadrado, quiere decir que yo o abro hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Estoy abriendo sobre el eje y. Y vuelve y juega. Yo me fijo en el signo que me está acompañando al 4. Si el signo es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Y como ya habíamos dicho, la ecuación ordinaria lo único que es un movimiento con respecto al centro, ¿sí? Si me estoy moviendo en sentido vertical o en sentido horizontal, lo que hago es cambiar esta x, por ejemplo, de acá por un x menos h. Pero el análisis que hicimos en la parte de arriba se aplica acá abajo. Veámoslo. Miremos la primera ecuación. Es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Entonces nos fijamos únicamente en el que no está al cuadrado, que es este de acá. Como ese no está al cuadrado, me está diciendo voy a abrir a derecha o izquierda. ¿Qué me fijo para ver si abre hacia izquierda o hacia derecha? El signo que acompaña el 4. Como el signo que acompaña el 4 es un positivo, abre hacia la derecha. En cambio, si miramos esta de acá, lo único que cambia es este menos del 4. Ese menos del 4 me está diciendo que abre hacia la izquierda. Y lo mismo se hace con el eje vertical. Entonces, miremos el ejemplo. Dice determinar hacia dónde abre el vértice IP de esta ecuación que tenemos acá. X menos 3 al cuadrado más 8 más 8 por y más 2. Entonces, miremoslo. Nos fijamos en el término que no está al cuadrado, que en este caso es y más 2. Y esto quiere decir que va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Para saber si abre hacia arriba o hacia abajo, nos fijamos en el término que está fuera del paréntesis, que en este caso es 8. Como el signo que acompaña ese 8 es positivo, como en este caso, abre hacia arriba. Ya con eso claro, pues lo que nos queda revisar es mirar el vértice. Entonces recordemos que la ecuación es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. El signo negativo que está acompañando tanto a la h como a la k nos indica que el valor que tome h y k originalmente, si por ejemplo tenemos en este caso que es 3, nos está invirtiendo el valor, es decir, este menos afecta el verdadero valor de el h y el verdadero valor de k. Si mi valor original es 3 positivo, entonces en la ecuación me queda menos. Si mi valor original del k es negativo, me queda positivo. Otra forma de verlo es, si yo pusiera, por ejemplo, x
menos por más 3, me queda más por menos menos. Y acá sería y menos, el menos de la ecuación, este de acá, menos el menos que carga el k, sería menos por menos más, y así nos queda x menos 3 al cuadrado y 8 por y más 2. Vuelvo y repito, este menos que acompaña el h y la k implica que nos cambia el signo de esos dos valores. Entonces, para hallar el vértice, nos fijamos en el signo que está acompañando y le ponemos el signo contrario al que nos dice la ecuación. Entonces, en este caso, nos queda que h es 3, positivo, porque aquí en la ecuación no tenemos negativo, y k es menos 2, porque aquí en la ecuación no tenemos positivo. Entonces, el vértice está ubicado en el punto 3 menos 2. Ahora, para hallar el valor de P, recordemos que es una distancia y que ese número que es 4P, que es el que está afuera del paréntesis de la ecuación ordinaria. Entonces lo único que tenemos que hacer es igualar este 8 con 4P de la ecuación de acá arribita, de la ecuación ordinaria. Entonces despejando y simplificando llegamos a que es 2. ¿Qué les queda? Graficar esto que acabamos de ver, o sea, la parte más complicada ya la hicimos, graficar esto en GeoGebra. Les veamos el siguiente ejemplo, que es demostrar que esa ecuación que tenemos ahí, que vuelvo y digo, es una ecuación general porque está igualada a 0, toda ecuación general está igualada a 0, es una parábola. Lo primero que vamos a ver es que vamos a llegar a esa la ecuación ordinaria y lo que vamos es dejar a un lado las x y a un lado las y. ¿Por qué? Porque en la ecuación ordinaria de la parábola tenemos que estar a un lado de la x al cuadrado y al otro lado la y solita, ¿sí? O al cuadrado, dependiendo cómo esté la ecuación, dependiendo cómo sea la gráfica. En este caso es esta de acá. Entonces, escribimos x menos 6x igual este menos 8y, como estaba restando, lo paso a sumar, y este menos 7, como estaba restando, lo paso a sumar y me queda así. Y volvemos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho con la circunferencia, que era completar cuadrados. ¿Cómo se hacía para completar cuadrados? Primero, nos fijábamos que este x al cuadrado fuera positivo y sabíamos que el último término siempre iba a ser positivo. Entonces, el término de acá va a ser siempre positivo. Entonces, vamos a hallar la raíz cuadrada del primer término, que ya habíamos dicho que era x, y el término siguiente lo dividimos por 2. ¿Sí? Que era lo que hacíamos, era preguntarnos, ¿yo qué número multiplico a este 2 para que me dé 6? Y ya habíamos visto también que era 3. ¿Cómo hallo el numerito que reemplazo aquí en la interrogación? Simplemente elevo este 3 al cuadrado y de ahí tengo que la interrogación la reemplazo por 9 y completo la ecuación, que es la que tengo acá arribita. Y otra vez, como yo sume al lado izquierdo más 9, al lado derecho subo más 9 para evitar romper con el equilibrio de la ecuación. Como a esta ecuación que hemos llegado, la que hemos completado, es un trinomio cuadrado perfecto, lo podemos escribir como un x menos h al cuadrado, que es a lo que queremos llegar, a esta ecuación de acá. Ya habíamos visto cómo se hace, pero lo repetimos. Primero, al primer término, el x al cuadrado, que no está negativo, le vamos a sacar la raíz. Entonces se cancela el de la raíz y el exponente se cancela. Y de ahí me queda x. El menos sale directamente del signo que está después del cuadrado. Y el último término le vuelvo a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y me queda x menos 3 a la 2, que corresponde con esta ecuación. En este caso, h vendría siendo 3, por lo que ya vemos aquí arribita que se cambia el signo. Ese menos me cambia el signo, ¿no? Entonces, si yo voy a mirar solamente h va a valer 3 positivo. Ahora escribimos la ecuación completa.
x menos 3 a la 2 igual a 8y más 16. Veamos que en la ecuación ordinaria tenemos la p solita. Aquí la p está solita. Lo único que nosotros podemos hacer es factorizar esta ecuación de acá. Y pues lo más fácil es de una vez sacar este número que me está acompañando a la y. En este caso saco el 8. ¿Y qué escribo dentro del paréntesis? Pues lo que yo en realidad hago es dividir toda esta ecuación en 8. Entonces me queda 8y dividido en 8 me queda 1y, o sea, y. 16 dividido en 8 me quedan 2. Y si yo quiero volver para atrás, hago 8 por y, 8y y 8 por 2, 16 y me queda la misma ecuación. Y en resumen, aquí está el procedimiento paso a paso de lo que hicimos. Entonces nos dieron esta ecuación que era la general. Lo que hicimos en un principio fue pasar para un lado las x, para un lado las y. Enseguida completamos la ecuación y por último lo que hicimos fue, por un lado, factorizar este trinomio cuadrado perfecto y por el otro factorizar este 8y más 16. Y eso fue todo. Bueno, veamos la última, que es la hipérbola, la última de las secciones cónicas. Y volvemos otra vez a mirar la ecuación canónica, que es cuando la figura está centrada en el origen. La ecuación de la hipérbola es x a la 2 sobre a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Esta ecuación nos indica que abre hacia los lados. ¿Por qué sabemos que abre hacia los lados? Porque nos fijamos en el valor positivo. Como el valor que es positivo es el x, abre hacia los lados. Ahora, miremos esta de acá. Tenemos que es y a la 2 sobre b a la 2 menos x a la 2 sobre a la 2 igual a 1. Entonces, como aquí el y es positivo, entonces ese y quiere decir que abrimos hacia arriba o en sentido vertical. Veamos también que hay algo que llamamos asíntotas. Esas asíntotas son estas lineecitas que se ven como formando una cruz, que lo que nos dicen son los valores que no va a tomar nunca esa figura, esa hipérbola. Son los valores que no toma nunca la hipérbola o los valores que no están definidos para la hipérbola. Entonces, repito, nos fijamos es en el valor positivo, en el término que está positivo para determinar si abre en sentido horizontal o en sentido vertical. Como el de la figura del lado derecho, el que está positivo es el x, abrimos en sentido horizontal, y como el que está positivo el lado izquierdo es el y, perdón, el lado derecho es el y, abrimos hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo más sencillo con hipérbola. Lo mismo se aplica con la hipérbola ordinaria, que sabemos otra vez que es la ecuación que no se encuentra centrada, pero es la misma idea. Entonces aquí el que está positivo es el y. Como el que está positivo es el y, mis hipérbolas abren en sentido vertical. Y en la parte de abajo, como el que está positivo es el x, entonces abro en sentido horizontal, o sea, me quedan hacia los lados las hipérbolas. Veamos entonces el primer ejemplo. Este primer ejemplo nos están pidiendo mostrar que la ecuación que tenemos aquí es una hipérbola. Y la idea es llegar a una ecuación que es la ecuación canónica. Entonces, como la ecuación canónica, el lado derecho es igual a 1, vamos a dividir a ambos lados de la ecuación por este 100. Entonces nos queda esto de acá dividido en 100 y 100 dividido 100 que nos da 1. Por la propiedad que habíamos visto arriba, como tenemos el denominador común que es 100, lo podemos escribir como una fracción de dos denominadores iguales y luego simplificamos y nos queda esto de acá. Podemos reescribir la ecuación de tal forma que este negativo nos quede pues en el medio, ¿sí? Ya viéndola así como está, sabemos que la ecuación va a ser como esta. Pues en realidad como esta, ¿no? Porque estamos trabajando con la canónica, por lo tanto está centrada. Ahora, ¿cómo determinamos A? Entonces A
es la raíz cuadrada de 4 y b es la raíz cuadrada de 25, entonces tenemos que a es 2 y b es 5. Y entonces así podemos determinar las ecuaciones de las asíntotas, que recordemos que la ecuación de la asíntota es b sobre a. Entonces me queda 5 sobre 2 por x, la primera asíntota, que sería en sentido de izquierda a derecha, y la ecuación menos 5 medios x, que sería la ecuación que va de derecha a izquierda. Y les quedan algunas actividades bonus para que las revisen. Hola, hola a todos, ¿andan bien? Mi nombre es, como aparece ahí, Federico Jiménez y soy uno de los docentes del curso. Les aprovecho para decirles algunas cuestiones ahí que me están preguntando. Si son de la mañana o de la noche, no importa mucho que observen la clase de la noche o de la mañana, ¿está? Es lo mismo. En realidad porque es un curso que está bien acompasado con ambos horarios, así que si se unen de mañana o de noche, no pasa nada. En particular, estaría bueno que se unan al horario que les tocó, ¿tá? Porque cuando reenganchen las clases algún día, la idea es que ya se vayan acostumbrando a sus docentes referentes, ¿tá? Respecto a la información que hoy dimos y la clase de hoy, está en EVA los materiales que hoy enseñó la profesora hace unos días, así que los invitamos a leerlos de vuelta, a mirar los videos. El documento que hoy les mostró Stephanie lo vamos a subir en unas horas, así que léanlo con detenimiento, hagan las actividades y después la semana, la que viene, que será después de turismo, la clase después de turismo, hacemos una revisión de vuelta del mismo tema a ver en qué estamos, ¿tá? Así que los invito a revisar otra vez los contenidos que están en EVA, ¿sí? Y bueno, y apúntense bien los detalles y las dudas que hayan adquirido allí, ¿tá? Así la clase después de turismo las revisamos de vuelta, con detenimiento. Y ahí les compartí en el chat un usuario en Instagram de los tutores, ¿tá? Que son estudiantes de arquitectura y de la UCD, que ya han avanzado en la carrera, y se dedican a ayudarlos a ustedes a entender los materiales y a hacer ejercicios, así que si tienen interés en eso, los pueden seguir en Instagram, que ahí están los ID que los pueden ir a ver en Zoom, ¿tá? Tienen unos horarios en el correr del día, así que ellos los pueden ayudar también a estudiar, a repasar y a leer los materiales en el transcurso de la semana si están estudiando o haciendo algún ejercicio. ¿Tá? Sí, se los paso de vuelta. El usuario se llama arroba, esperen que se los repito de vuelta en el chat, ahí se los mando. ¿Tá? ¿Tá? Lo siguen y en las historias destacadas de ellos aparecen ahí los horarios de consulta y los ID del Zoom, donde se pueden unir en ese horario y le hacen las preguntas que ustedes necesiten. ¿No? Pero, repito de vuelta, invitamos a que lean los materiales en la plataforma, que lean otra vez los materiales, que miren los videos, que hagan el cuestionario interactivo que hay, que agarren el GeoGebra, que lo prueben. Y después de turismo, el siguiente día de clase, que es el lunes después de turismo, retomamos lo que hayan hecho, las dudas que hayan adquirido y, lo conversamos de vuelta. Así que de momento lo que estamos dando es este tema nada más. Así que los invitamos a eso, ¿está? Stephanie. Dale, tenemos los grupos entonces, los hacemos. Dale. ¿Vale? Y por ahora, les paso el link para que vayan revisando, pueden entrar desde sus celulares o desde el computador, entren a ese link que les acabo de enviar. Y otra cosita de recomendación, yo sé que es muy tarde, pero porfa, muéstrenos la caritas un poquito para saber con quiénes estamos, para conocernos un poquito más. Bien, eso. Ahí les estoy enviando otra vez el usuario en Instagram de los tutores que se me chispoteó ahí, se lo mandé a una estudiante así por privado, ¿está?
síganlos y si alguien está disponible en esos horarios que ellos están disponibles, se unen al Zoom y les hacen las preguntas que consideren oportunas hacer, ¿no? Recuerden que ellos son estudiantes igual que ustedes, ¿tá? No son docentes, pero igual, seguro que los pueden ayudar a estudiar o a repasar o responder alguna duda muy puntual que hayan juntado ahí en el correo de la semana. Listo, era eso, nada más. Listo. Bueno, entonces, entraron a al link que les di, a kahoot.it. Sí, es un juego de link. Entonces lo pueden hacer desde el celular o desde el computador. Sí, ahora ya les va a pedir, ahora ya les va a dar el PIN, Stephanie. Ya les doy No se el pin. estresen, están como estresados, ¿no? No, Esto no es se estresen, sencillito, tranquilos. es rapidito y es bonito. Sí, sí, sí. No, esto Ustedes no se tranqui, está todo evalúa. bien. Esto no se evalúa, esto es simplemente una actividad para saber más o menos cómo quedamos, si lo que se vio fue poco complicado, fue mucho, muy poco tiempo, si es verdad. Pero bueno, vamos a ver qué nos quedó claro de todo esto. Cosas a tener en cuenta, nada más detallar bien la gráfica y mirar, tener claro los negativos, tener claro hacia dónde abren las parábolas. Eso es lo más Sí, importante. ya sabemos que pide PIN, chicos, no se estresen, ya va el PIN. El nick sería mejor que pusieran nombre seguido, o sea, con el apellido seguidito. ¿Y el PIN, Stephanie? Ya lo mando. Ahí está. Estamos todos. Ahí Ahí va. está el pin. Ese es el PIN. ¿Listo? Bueno, les comparto la pantalla para que lo miren. Bárbaro. Bien. La idea de el Kahoot es como una puesta a punto de lo que hoy estuvimos mirando, ¿no? Con Stephanie, ¿tá? Y responder las preguntas que agarraron, ¿no? O sea, los conceptos que ya han agarrado, que los pueda responder. Es como una especie de autoevaluación, ¿tá? Que no tiene ningún puntaje ni nada, sino para ver lo que se dio hoy en la clase, a ver si agarramos algo, ¿tá? Si respondemos las preguntas incorrectas, ¿tá? Que puede suceder, es el peor de los casos, no pasa nada, ¿tá? Es algo nada más para ver si entendimos algo. Si no, lo que le decíamos antes, ¿no? Que los invitamos de vuelta a leer los repartidos y los videos y eso, y la clase siguiente retomamos todo esto de vuelta a ver si afianzamos los conocimientos de este tema del curso, ¿tá? No es muy, a ver, es muy mecánico, ¿tá? Creo que no tiene como de que mucho razonamiento, digamos, ¿tá? Entonces, al ser muy mecánico, es como entender un poquito las expresiones que dio Stephanie ahí y lo que hay por detrás y ya está. Y después es repetir los ejercicios numéricamente y haciendo operaciones, ¿tá? Pero eso nada más es cuestión de leer los materiales un poquito más y los videos que subimos y el repartido que hoy les mostró la profe, que también lo vamos a subir. Hay un cuestionario interactivo que está subido ya a Eva, que estaría bueno que lo hicieran, ¿tá? Y lo respondan. Así es una forma de estudiar y practicar los ejercicios en línea. Así que si tienen algún dilema con entrar al EVA, le mandan un correo electrónico a Virginia, que es la que atiende, es la de soporte informático, ¿tá? Y ahí les va a solucionar el problema. O reiniciando el usuario, no sé, ¿tá? Pero le escriben a ella nomás, ¿tá? Bueno, arrancamos, ¿no? Tenemos Dale, 42. perfecto. Listo. Entonces, muy pendientes, hay que mirar la pantalla del computador o lo que estés mirando, lo que yo les estoy compartiendo, y las respuestas las van a seleccionar es en el celular. ¿Listo? Ahí va. ¿Cuál figura tiene dos ramas y dos focos? Hay una de las cuatro que vimos hoy, ¿no?
Opa, hay de todo, hay respuestas de todo un poco. Bueno, sí pasa, la elipse tiene dos focos, pero no tiene ramas. Claro, claro. Bueno, y ojo porque el jueguito tiene tiempo límite de respuestas. Entonces, y eso también juega. Entre más rápido respondan la pregunta, más puntaje tiene. ¿Vale? Vamos con la segunda. Bueno, Renzo va ganando. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí está, la ecuación corresponde a. Igual si no pueden jugar en Kahoot, respondan en el chat la opción correcta y ya está. No se estresen por eso. Bien, muy bien. La ecuación canónica de la circunferencia. Bien, ¿por qué es la ecuación canónica? Sencillísimo. Porque para hacer la ordinaria tendría que estar sumada más h y más k respectivamente. Bien. Renzo sigue encabezando el top ranking. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Determina la ecuación de la circunferencia que se muestra en la figura. Tómense su tiempo, revísenla bien. No se ve muy bien, ya veo. El centro está en menos 3,2. ¿Sí? Y ya con eso lo podrían hacer más o menos. De centro, menos Menos 3,2 3,2. y radio, no sé. Hay que averiguarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Rojo, azul, amarillo o verde? Respuestas en chat. Si no pueden usar la aplicación, usen el chat. Pueden activar su micrófono también, ¿tá? Si quieren intervenir, activan su micrófono y hablan nomás, ¿eh? Sería como lo mejor. Si pueden hablarlo, genial. El radio es 3. Bien. Recuerden hoy lo que dijo Stephanie, ¿no? Si la x del centro era menos 3, en la ecuación aparece al revés, ¿no? Un más. Hay x más y 3. Siempre se le cambia el signo a la coordenada. ¿Está bien? La coordenada ahí del centro era un 2, ¿verdad? Entonces, en la ecuación aparece como y menos 2. Siempre se le va a cambiar el signo a la coordenada que yo tengo. Y si aparece un igual 9, recuerden que ese 9, así como está escrito, no es el radio de la circunferencia, sino es el radio al cuadrado. ¿Tá? Entonces, en este caso, si el radio es 3, el número que aparece después del igual es el radio al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que es 9. Listo. Muy bien. Así que la opción correcta era el azul. La roja había un igual a 18, No, pero también ¿no? teníamos que era menos 3, ¿no? Este menos Ahí va. 3 y este más 2, lo que dijo No están. Fede, justamente se cambian los signos. Si en la imagen aparece menos 3 más 2 como el centro, al escribirlo en la ecuación simplemente le invertimos el signo y nos queda 3 y menos 2. Y Ahí el va. O sea 18, que, pues, sí. O sea que ya ahí de pique ya descartamos la opción roja, ¿no? Porque estaban las coordenadas del centro invertidas. O sea, están escritas las coordenadas del centro, pero no lo que debería aparecer en la ecuación, que son las opuestas. ¿Tá? Bueno, dale. la siguiente. Seguimos. Opa, Renzo Jack se fue del ranking top. Ah, no, igual está en tercer lugar, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, Muy bien, muy bien. siguiente pregunta. ¿Qué Ojo con esa dice? pregunta. Si la ecuación que aparecía allí, mírenla bien, se tienen también suficiente tiempo. Esta ecuación corresponde con una elipse, ¿sí? Sabemos que A y menos A son las intersecciones con el eje X, B menos B son las intersecciones con el eje Y. ¿Qué hay que hacer? Determinar la ecuación de la elipse que se presenta acá. Observen que en el eje Y
se corta en 0, 2 y 0, menos 2. Está ese 2 en el eje Y, tiene un juego en la ecuación, ¿no? Recuerden que acá hay un 2 y un menos 2. Así que ese 2 hay que usarlo en el eje Y. En la ecuación debe de aparecer de forma coherente, ¿no? Y en el eje X se corta en 3, 0, hay un número 3 acá que se corta en 3 y en menos 3. Ese 3 en el eje X tiene que hacer coherencia en la ecuación. Entonces, de las 4 ecuaciones que están escritas, ¿cuál sería la ecuación correcta? Y ya. Entonces, por un lado teníamos el 3, cuando teníamos que era en el eje X era menos 3, 0 y 3, 0. Y por el otro lado, que les decía Fede, era 0, 2 y 0, menos 2. Bien, los negativos acá no se toman en cuenta, es simplemente la distancia, porque A y B son distancias. Bueno, vamos con la otra. En esto es simplemente responder falso o verdadero. La ecuación de la gráfica es y al cuadrado igual a menos 4 multiplicado por p multiplicado por x. Tengan en cuenta el negativo de esta ecuación. Eso es muy Eso está... importante. Sí. Es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Primero, lo que les decíamos, lo que les había dicho. Esta X quiere decir que va a abrir sobre el eje X, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, ¿qué me determina si abre hacia la izquierda o hacia la derecha? El menos que acompaña el 4. Si es un negativo, pues abre hacia la izquierda. La gráfica lo estaba mostrando que abría hacia la izquierda, por lo tanto era verdadero. Bien. Muy bien. De la parábola que aparece acá, se puede deducir que, piénselo, es x más 2 a la 2 igual a 20 por y menos x. Es la misma idea que teníamos, nos fijamos en el término que no va al cuadrado. Eso nos dice si abre, en qué sentido abre, arriba, abajo, derecha o izquierda. Ahora el vértice, tenemos que cambiarle los signos, ¿no? Recuerden siempre que las coordenadas ahí del vértice o del centro, de lo que sea, en este caso es el vértice, hay un x sumado 2, ¿no? En la ecuación. Entonces la coordenada x no es 2, es el opuesto, menos 2. ¿Se ve eso? ¿Sí? Y después en la ecuación dice y restado 5. ¿Cuál es la coordenada de y? Entonces, si es menos 5, la coordenada de y es 5. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo hacíamos para determinar el P? ¿No? Lo que hacíamos era dividir 20 en 4, ¿no? 5 por 4, 20. Ah, Renzo ya no lo vemos. Ah, Renzo está allí. Vamos, Renzo. Listo. Vamos con la siguiente. Esto también es de verdadero o falso. La ecuación que aparece allí representa una hipotenusa, perdón, esto es una hipérbola que abre hacia la izquierda con vértices de menos 3 y menos 3. Acá no es hipotenusa, es hipérbola. Bien, entonces lo primero era aquí, no era hipotenusa, sino era hipérbola. ¿Y qué pasaba? Era falso. ¿Por qué? Primero, ¿qué vendría siendo esto? ¿Qué tipo de ecuación vendría siendo esto?
Esto vendría siendo una parábola. Esto es una parábola, ¿no? Tenemos un valor al cuadrado, algo que podría ser como una P, y este de aquí que vendría siendo pues el otro término que no está al cuadrado, ¿no? Entonces, primero, esto no era una hipotenusa, perdón, era una hipérbola, puse hipotenusa, entonces ya, como esta ecuación en realidad ya la conocemos, ya la vimos, esto es una parábola. De ahí ya podríamos decir esto es completamente falso. ¿Bien? Bueno, se nos viene la última pregunta. Si la ecuación de la hipérbola es esta de acá, sus asíntotas son. Bueno, los puntos que tenemos acá son menos 3, 4 en la parte de arriba, 3, 4, en la parte de abajo es menos 3, menos 4 y menos 3, 4. Recuerden que para las asíntotas tomamos los valores de A y B. Bueno, ¿qué pasó? Recordemos que en esta ecuación lo que iba arriba iba a ser B sobre A. Entonces, aunque la ecuación del azul, que era 3 cuartos, en realidad era invertida, porque las ecuaciones de las asíntotas es B sobre A. Entonces, ahí es donde estaba el error. Bien. Las otras no eran simplemente porque teníamos el valor de A y B al cuadrado. No era 9 y 16. A esto había que sacarle la raíz cuadrada. Había que ponerle 3 y 4. Y tener en cuenta que para hacer la asíntota simplemente escribíamos B sobre A. Eso era. Entonces, y por un lado la tenemos positiva y por otro lado la negativa. La positiva es la que iría en este sentido, de izquierda a derecha, y la negativa, menos 4, 3, sería la que iría de derecha a izquierda. ¿Bien? Bueno, felicidades a Daniela, a Vivi y a Renzo. ¡Wow! Ya habíamos pensado que había quedado ya en lo último. Bueno, felicidades. Sí, es mucha información, dicen, en poco tiempo. Lo que pasa es que recuerden que nosotros creo que perdimos 2 clases, ¿no? O 3, ¿no? Ya no recuerdo muy bien. Como 3 clases. Como 3 clases, ¿está? Entonces, intentamos no, no ir muy rápido, pero esto ya es algo que teníamos que haber dado y bueno, y por las circunstancias actuales lo tenemos que aprobar un poquito. Igual le estamos dando un buen tiempo hasta después de turismo, nada más para que esto lo consoliden mejor, ¿no? Bien. Lo otro que estaría bueno es que revisen los desplazamientos, ¿sí? Que es como lo que puede llegar a presentar más problemas. Las ecuaciones canónicas son las que se encuentran en el origen.
Sí, el lunes, después del turismo, no sabemos qué va a pasar porque no tenemos idea de las resoluciones del gobierno ni nada de eso. Así que, de momento, supuestamente se reiniciaban las clases, pero hay que esperar, hay que estar atentos a las entrevistas de prensa del gobierno para ver de qué es lo que decide y a la decisión del rector de la universidad, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía que hay que revisar, que pueden jugar un poco con esto. Esta es la ecuación que teníamos, que sería la ordinaria, que en este caso, si movemos hacia un lado, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es mover hacia un lado la circunferencia. Como lo estamos moviendo hacia un lado, lo que estamos afectando es el h. Entonces, lo que está pasando es que estamos moviendo la circunferencia hacia el lado izquierdo. Como lo estamos moviendo hacia el lado izquierdo, fijémonos que en realidad sumamos, ¿sí? Y como no me muevo ni para arriba ni para abajo, entonces mi y me queda común y corriente. Ahora, si lo muevo hacia el lado derecho, resto. Si lo muevo hacia el lado izquierdo, sumo. Bien. Ahora, nada, si jugamos con el radio, lo único que va a hacer es cambiarnos el tamaño de la circunferencia. Ese es el radio, ¿no? Y ahora sí, volvemos al origen, volvemos y la dejamos más o menos centradita. Y lo que hacemos es subirla. Si se dan cuenta que aquí está subiendo, entonces, como estamos subiendo esa circunferencia, el B, que nosotros lo habíamos llamado como K, va a ser negativo. Pero si lo muevo hacia abajo, si se dan cuenta, allí me queda negativo. Bien, si yo muevo tanto hacia la derecha como hacia arriba, entonces los dos valores del h y de k van a ser ambos negativos. Si muevo hacia la derecha, pero muevo hacia abajo la circunferencia, entonces me va a quedar positivo en y. Bien, esas cositas están en el EVA, si se dieron cuenta cómo entré, revísenlas que les ayuda como un poco a afianzar todo lo que estuvimos viendo hoy. Esta, la que vimos, fue la de la circunferencia, pero también está la de la elipse, si no estoy mal. La de la elipse y la de la parábola. Entonces, les quedan estos para que jueguen con estos un poquitico y les revisen bien. Y este de acá, que es lo que se hacía, era mirar cómo se intersecta el plano con el cono, y de acá, ¿sí? Si el plano es completamente horizontal, y lo subimos un poquito, y lo subimos un poquito, y lo que si se dan cuenta allí, lo estoy subiendo y bajando, y lo subimos, ahí se forma una circunferencia, ¿sí? Si inclinamos un poquito el plano, un poquito apenas, ¿no? Tenemos una elipse. Si lo inclinamos más, allí tenemos una hipérbola. ¿Sí? Porque es una hipérbola porque tiene dos ramos, que es lo que decíamos ahorita, y porque está cortando los dos conos. Entonces esto les queda para que lo revisen, está bueno que lo entiendan, y a partir de este ejercicio que tienen acá, pueden responder algunas verificaciones, ¿sí? A partir de experimenta intersección de un cono con un plano, pueden hacer algunas verificaciones. Bien. Bueno, entonces nos vemos dentro de más de 15 días, ¿no? Más o menos. De 15 días. Dale. Si se retoman las clases, nos veremos en clase. Si no se retoman, nos veremos en Zoom de vuelta. ¿Está? Bueno, buenas noches. Bueno, Y chicos nos y chicos, que vemos. pasen lindo. Nos hablamos, nos seguimos. Hasta luego. Bueno, pues, Chao, chao. chao. Chao.